Frankfurt, junio de 2005, final de la Copa Confederaciones, Brasil contra Argentina. El balón cae a los pies de uno de los hombres más poderosos físicamente, un hombre que parece tallado en piedra. Y entonces arma la pierna izquierda. Lo que pasa después no es un gol, es una sentencia. Un cañonazo que sale disparado como si quisiera atravesar la red, el estadio y la historia del fútbol entero. La afición italiana ya lo conocía. Lo llamaban de una sola manera, el emperador. En ese momento, Adriano Leite Ribeiro era para muchos el delantero más temible del planeta, más fuerte que un toro, más rápido que su sombra. Un chico que había salido de una favela de Río de Janeiro y que ahora hacía temblar a Europa. Tenía el mundo en la palma de la mano, contratos millonarios, estadios que coreaban su nombre, fama, dinero, gloria, todo lo que un ser humano podría desear. E eu lembro que eu estava machucado na época, recuperando da minha primeira lesão no joelho, né? E ele veio como uma contratação importante, né? De peso, como para substituir o fenômeno, né? E eu lembro que com a sua chegada as expectativas eran bem altas. Y aquí viene la parte que no entenderás hasta el final de este video, porque pocos años después, ese mismo hombre, el emperador, le dio la espalda a todo eso. Rechazó una fortuna, le dijo no a Europa y volvió. Volvió a la favela donde nació, a caminar descalzo, a jugar dominó en la banqueta, a ser simplemente Adriano. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta lo dijo todo. Prefería tomar cerveza en la playa que whisky en un palco. Como un hombre que lo tenía absolutamente todo decide dejarlo, para volver al lugar de donde casi todos sueñan con escapar. ¿Estaba loco? ¿O simplemente estaba roto? ¿O entendió algo que el resto de nosotros pasamos la vida entera sin comprender? En el documental de HBO, Adriano Emperador, dirigido por Susana Lira, hay imágenes que nunca habíamos visto. Más de 20 años de cintas caseras grabadas por su propio tío. Y en ellas se esconde la verdad de uno de los talentos más brutales y más trágicos que ha dado el fútbol. Hoy no vamos a contar la historia de un futbolista. Vamos a contar la historia de un hombre y de las 6 lecciones de vida que dejó cuando decidió cambiar la corona por la paz. Esto es Deporte a Muerte. Quédate hasta el final, porque la última lección de Adriano puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Às vezes, como se diz? Ele tira uma coisa da gente para nos fortalecer, para a gente aprender, né? Para a gente dar valor, a seguir a nossa vida com luta, com humildade, com honestidade. Porque para entender la caída, primero hay que entender lo alto que llegó a volar. Adriano nació el 17 de febrero de 1982 en Villa Cruzeiro, una favela del complejo da Pena en la zona norte de Río, un lugar donde el fútbol no es un juego, es una religión y es la única puerta de salida. El documental muestra algo precioso aquí. Quien construyó al jugador no fue un padre rico ni un manager visionario, fueron las mujeres de su familia. Su madre, Rosilda, lo inscribió a escondidas en la escuelita del Flamengo. Su abuela lo llevaba en tren y en autobús a los entrenamientos y pagaba el pasaje de regreso vendiendo comida afuera del club. Imagínalo, una abuela cocinando para que su nieto pudiera perseguir un sueño. Y el sueño se hizo realidad rápido. Adriano debutó en el Flamengo y su talento era tan evidente, tan descomunal, que en 2001 Europa vino a buscarlo, el Inter de Milán. Su éxito no fue inmediato, lo cedieron a la Fiorentina, luego al Parma, donde explotó 23 goles en la liga italiana. Y entonces, a principios de 2004, el Inter lo recuperó para quedárselo, y ahí nació el emperador. La afición del Inter lo bautizó el Imperatore. Italianos com essa mania de colocar uns apelidos, no meu caso o Fenômeno, o dele o Imperador, né? É o Imperador e vai ser sempre o Imperador. Y piénsalo desde sus ojos, un chico de la favela que de niño no tenía ni para el pasaje del autobús, ahora era llamado Emperador y era tratado como un rey. Sus números eran de otro planeta, pero lo que lo hacía terrorífico no eran solo los goles, era la combinación imposible, la potencia de un central, la velocidad de un extremo y un disparo que rompía las manos de los porteros. Massimo Moratti, el presidente del Inter, lo adoraba como a un hijo, y en su entorno se decía algo que para cualquier aficionado brasileño es casi una herejía, que Adriano en su mejor momento llegó a parecer más fuerte que el propio Ronaldo, más imparable, más dominante físicamente. Y aquí va un dato que toda una generación va a reconocer al instante. Si tienes entre 25 y 40 años y alguna vez tocaste un control de videojuego, sabes exactamente de qué hablo. En Pro Evolution Soccer 6, Adriano era literalmente un truco, una trampa, lo agarrabas, encarabas y nadie en el mundo te lo podía quitar. Era tan desbalanceado que se volvió leyenda entre los fans y eso no era casualidad.
El videojuego solo estaba copiando lo que pasaba en la vida real. Adriano era sencillamente imparable. En la cima del mundo, bota de oro, ídolo en 2 continentes, lo tenía todo. Y fue justo ahí, en lo más alto, donde el suelo empezó a abrirse. Apenas unos días antes, Adriano había vivido el día más feliz de su vida. Campeón de la Copa América con Brasil, marcando un gol agónico en el minuto 90 y 3 contra Argentina, la cima emocional. Y entonces sonó el teléfono. Adriano estaba en Italia. En la pretemporada con el Inter, compartía habitación con Javier Zanetti. Del otro lado de la línea, una noticia que lo partiría en 2 para siempre. Con Adri éramos compañeros, estábamos yendo a jugar un partido de pretemporada que siempre hacíamos y lo veo a Adri hablar por teléfono. Cuando me giro, él estaba llorando y me cuenta que le habían dado la noticia que fallece su papá. Y creo que a partir de ahí Adri nunca se pudo recuperar. Su padre, Almir, había muerto de un infarto. Tenía 46 años. Foi o Zanetti, o nosso capitão, chegou esse menino, Adriano, liga pra tua mãe que a tua mãe quer falar contigo. Eu falei, é sobre meu pai tá passando mal, né, cara? Aí liguei pra minha mãe, oi mãe, o que houve? O que houve meu pai? Aí ela falou, eu tô aqui lá do teu pai, cara. Eu falei, tá passando mal, né, cara? Eu acho que ele morreu, cara. Zanetti contó después que el grito de Adriano al recibir la llamada fue algo que jamás pudo olvidar, que todavía siente escalofríos al recordarlo. Para entender por qué esa muerte lo destruyó así, debemos revisar lo ocurrido años antes. Su padre había recibido un disparo en la cabeza durante un tiroteo en la comunidad. Eu só escutei os tiros. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Vou correr pra cima do meu pai e da minha mãe. E quando eu vi, meu pai tava no chão. De repente eu vejo meu marido com isso aqui, bem pouquinho, saindo bem pouco sangue, falando assim, eu levei uma cabeçada. Até então ele não sabia que tinha tomado um tiro. Aí ficou 10 anos com aquela bala na cabeça, jogava bola, e quando dava uma tapa na cabeça dele, ele... Adriano, siendo apenas un niño, escuchó los balazos y vio a su papá tirado en el suelo. La familia creyó que solo había sido un golpe, hasta que en el hospital encontraron la bala. Su padre sobrevivió, pero quedó con secuelas. Y Adriano cargó con ese miedo toda la vida. El miedo a perderlo. Depois de uma época, ele cismou que não tem mais como, que a bala ficou alojada aqui. Y cuando finalmente lo perdió, algo dentro de él se apagó. El propio Adriano lo resume con una frase devastadora. Después de la muerte de mi padre, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Aquí empieza la otra cara de la historia, la que las cámaras del estadio nunca grabaron. La primera Navidad solo en Milán, sin su padre, sin su familia, sin nadie. Sus propios relatos nos llevan a una escena que duele con solo imaginarla. Adriano el emperador, el hombre más temido de Europa, solo en un departamento, bebiéndose una botella entera, llorando hasta desmayarse en el sofá. El mismo cuerpo que destrozaba defensas los domingos estaba apagado, roto, tirado en un sofá. Vino la depresión y con ella el alcohol, que dejó de ser una copa de celebración para convertirse en compañía, en anestesia. Adriano fue brutalmente honesto sobre esto, negó siempre las drogas, pero el alcohol no lo negó nunca. Empezó a faltar a entrenamientos, su físico, antes una máquina, se desinfló, llegaba mal a las concentraciones, la prensa italiana se le fue encima, y mientras el mundo veía a un futbolista desperdiciando su talento, nadie veía a un hijo que no había terminado de enterrar a su padre. Porque hay un detalle que Adriano confiesa y que todavía lo persigue, algo tan humano que rompe el corazón. No cargué el ataúd de mi padre y eso me afecta hasta el día de hoy. Isso foi por não ter ido no enterro, porque eu não tive a imagem do meu pai indo. Então acho que isso me prejudicou muito. Então, não sei, no meu subconsciente aquilo ainda não estava acontecendo. Então isso eu acho que me prejudicou muito. El más fuerte del mundo y no tuvo fuerzas para lo único que importaba. Y en medio de todo esto está el testimonio de su madre. Rosilda lo había visto nacer, lo había visto subir a la cima y ahora lo veía hundirse, sonriendo para las fotos, fingiendo para el mundo. Su descripción es de las frases más demoledoras. Lo veía reír, pero sus ojos no. Una madre que reconoce la sonrisa de su hijo, pero ya no la encuentra en su mirada. Esa es la grieta. Mas o dinheiro também é a nossa destruição. A gente tem que saber que acima do dinheiro está a nossa felicidade. Não tem dinheiro no mundo que compra. Porque muitas vezes você tem tudo, mas não tem nada. La que ningún contrato millonario podía reparar. Adriano hizo algo que dejó al fútbol europeo sin palabras. Você quer ser forte, você quer ser resistente, você quer superar aquela situação, mas é uma situação que precisava, com certeza, de uma ajuda psicológica para
para não ter problemas, né, daquele momento para frente, né? E aquilo condicionou muito o Adriano na vida dele. Simplemente desapareció. Se fue del Inter sin avisar, cruzó el océano y se metió en lo más profundo de Vila Cruzeiro. 3 días enteros sin comunicado, caminando por la favela donde creció. Nadie lo encontraba, el delantero más famoso de Italia, evaporado en los callejones de su infancia. Y cuando reapareció, no pidió perdón, pidió libertad. Dijo que había perdido la alegría de jugar. Fala, cara, que desaforo é esse? O cara vai lá, o que ele pensa que é? Mas não foi isso, eu não tô me importando, não estava me importando para isso. Eu não estava feliz. O que o dinheiro ia me importar? O dinheiro ia me voltar a ser feliz de novo? Eu ia comprar minha felicidade? Não acho difícil. Então eu precisava estar bem comigo mesmo. Eu precisava voltar à minha raiz para me voltar a ver quem eu sou, quem eu era, da onde eu saí para tentar me reconstruir. Aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer. A Adriano le quedaban años de contrato con el Inter. Hablamos de alrededor de 7 millones de euros por temporada. Una fortuna que él mismo confirmó después de la muerte de su papá. Dinero suficiente para vivir 100 vidas con lujo. Y lo dejó ir. Pero ojo con esto, porque es importante, no renunció al dinero por capricho ni por soberbia. Lo hizo por una razón que dice mucho de quién era de verdad. Adriano explicó que no quería seguir cobrándole a Moratti, al hombre que lo había tratado como a un hijo. Sin poder devolverle nada en la cancha, en sus palabras, no iba a robarle a Moratti. Dejó la fortuna porque le pareció lo correcto. Europa todavía lo quería. Hubo interés de grandes clubes, el Milan llegó a sondearlo, mandaron gente a verlo a Río. La puerta del dinero seguía abierta de par en par, y Adriano eligió la otra puerta, la de su casa. Volvió al Flamengo, el club de sus amores, por una fracción de lo que ganaba en Italia. La gente del fútbol pensó que se había vuelto loco, y él respondió con una de las frases que define toda esta historia. La gente cree que fue una locura renunciar al contrato millonario que tenía, pero la verdad es que no hay dinero suficiente para compensar a la familia. Renuncié a muchos millones, pero compré felicidad. Y por un momento mágico, el emperador volvió a reinar, pero esta vez en casa. El día de su reestreno, el Maracaná entero rugió. El emperador volvió. Y Adriano respondió como solo él sabía, marcando el gol de la victoria. Ese año, 2009, hizo algo histórico, 19 goles, goleador del campeonato, y llevó al Flamengo a un título brasileño que el club no ganaba en 17 años. Jugó la final lesionado, con una herida abierta en el pie, dejándolo todo. Para él, fue el título más inolvidable de su carrera. Y entonces vino el gesto, el que resume el alma de esta historia. Después de un gol, Adriano no corrió hacia las cámaras ni hacia los palcos. De tudo que eu já passei, né? De tudo que eu já passei, eu acho que eu não tenho nem força para comemorar de verdade. Para mim isso é um sonho. Depois de passar por tanta dificuldade, poder ser campeão e voltar a ser feliz, né? Principalmente. Corrió hacia la grada, se trepó y celebró con su gente, con la favela, levantando en alto el nombre de Vila Cruzeiro. El barrio que el mundo entero le decía que debía olvidar era exactamente al que él quería pertenecer. Adriano no volvió a la favela porque fracasó, no volvió porque se quedó sin dinero, volvió porque amaba esa vida. Eligió volver, teniendo todo el dinero del mundo a su disposición, eligió otro tipo de riqueza, una que no se cuenta en euros, una que se mide en paz y tranquilidad. Él mismo lo dijo mejor que nadie. Sí, tal vez renuncié a millones, pero ¿cuánto vale tu paz? ¿Cuánto pagarías por recuperar tu esencia? La historia de Adriano no es solo fútbol, es un espejo, y si te animas a mirarlo de frente, deja 6 lecciones que pueden cambiar tu vida. Vamos una por una. Lección 1. El éxito sin raíces se convierte en una jaula de oro. Adriano lo tenía todo en Milán, mansión, autos, fama mundial, y aún así estaba en una prisión preciosa, con barrotes de oro, pero prisión al fin. ¿Por qué? Porque lo habían arrancado de su tierra, de su gente, de aquello que lo hacía ser él. El éxito es maravilloso cuando crece desde tus raíces, pero cuando te obliga a cortarla, cuando te vuelve un extraño en tu propia vida, deja de ser un premio y se convierte en una jaula, por más dorada que sea. Pregúntate algo, ¿lo que estás persiguiendo te acerca a quién eres o te aleja? Lección 2. El duelo no se entrena en el gimnasio. Adriano era el hombre más fuerte del fútbol, podía con todo, defensas, marcadores, presión. Su cuerpo era una fortaleza, pero ninguna sentadilla, ningún músculo
lo preparó para enterrar a su padre. Y esto es clave. Vivimos en una cultura que celebra la fuerza física, pero ignora por completo la fuerza emocional. El dolor de una pérdida no se resuelve siendo duro, no se aguanta apretando los dientes. El duelo tiene su propio tiempo, su propio peso, y exige ser sentido, no reprimido. Por más fuerte que seas por fuera, hay heridas que solo sanan por dentro. Lección 3. La fama amplifica los vacíos, no los cura. Mucha gente cree que el dinero y la fama arreglan los problemas. La historia de Adriano demuestra exactamente lo contrario. Él estaba vacío por dentro y la fama no llenó ese vacío, lo agrandó, le puso reflectores, lo expuso al mundo entero. La fama es como un amplificador. Si por dentro hay música, la hace sonar más fuerte, pero si por dentro hay silencio, hace ese silencio insoportable. Por eso ves a tanta gente que lo logró todo y sigue infeliz, porque persiguieron lo de afuera esperando que arreglara lo de adentro y eso nunca funciona. Lección 4. Pedir ayuda es más valiente que marcar un golazo. Piénsalo, Adriano fue capaz de pararse frente a 80,000 personas y disparar a portería sin que le temblaran las piernas. Tuvo coraje para enfrentar a las mejores defensas del planeta. Pero, ¿sabes qué es lo que de verdad le costó? Levantar la mano y decir, no estoy bien, necesito ayuda. Su lucha la cargó en silencio durante años y lo que el documental nos enseña, sin decirlo directamente, es que el acto más valiente no fue ningún gol, habría sido pedir auxilio antes. Si hoy estás cargando algo tú solo, escúchame bien. Pedir ayuda no te hace débil, te hace humano y es la decisión más fuerte que puedes tomar. Lección 5. La autenticidad cuesta caro, pero el silencio cuesta más. Adriano pagó un precio altísimo por ser auténtico, renunció a millones, aguantó que medio mundo lo llamara loco, vago, fracasado. Ser fiel a sí mismo le costó carísimo, pero él entendió algo, más caro le habría costado lo contrario, quedarse en Italia fingiendo una vida que lo estaba matando por dentro, sonreír para las fotos con los ojos apagados, como decía su madre. La autenticidad tiene un precio, eso es verdad, pero traicionarte a ti mismo para encajar, ese precio se paga toda la vida, en una moneda mucho más dolorosa. Lección 6. A veces retirarse es la forma más valiente de avanzar. Y llegamos a la lección más difícil de aceptar, porque va contra todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que rendirse es de cobardes, que hay que aguantar siempre, que retroceder es fracasar. Pero Adriano nos muestra otra cosa. A veces, dar un paso atrás no es huir, es elegir. Cuando él dejó Europa y volvió a la favela, el mundo vio una retirada, una derrota. La verdad era lo opuesto, estaba avanzando hacia su paz, hacia su gente, hacia sí mismo. No toda victoria se ve como un éxito desde afuera. A veces, la jugada más valiente del partido es salir de la cancha que te está destruyendo para entrar a la vida que de verdad quieres vivir. Hoy, Adriano vive en paz, camina descalzo por Vila Cruzeiro, juega dominó en la banqueta, se sienta a recordar las historias de su infancia y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos sí sonríen.